Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. La segunda época, marcada por Hull Booth en su libro La historia de la Iglesia cristiana, es la época de la Iglesia perseguida, desde la muerte de Juan, más o menos al año 100, hasta el edicto de Constantino en 313 después de Cristo. Durante el segundo y el tercer siglo hubo una serie de persecuciones, motivadas por diferentes causas. Un motivo de las persecuciones fue político. Los cristianos eran considerados una amenaza al imperio, porque hablaban de otro reino y de otro rey. Otro motivo fue religioso. Los cristianos eran considerados ateos y acusados de canibalismo y de incesto, que fueron mal entendidos de la cena del Señor, comer carne, beber sangre, y la hermandad entre los cristianos, esposos llamándose entre sí hermano y hermana. También con su proclamación de Cristo como el único camino al único Dios, el Evangelio chocaba con el politeísmo y el pluralismo de la época. También hubo un motivo social. Los cristianos no respetaban las clases sociales de la cultura y no participaban en los eventos sociales que involucraban el paganismo. Y un cuarto motivo fue económico. Como encontramos en el libro de los Hechos, en Éfeso, la venta de artículos paganos bajaba cuando la iglesia crecía. Una de las primeras persecuciones romanas fue bajo el gobernador Plinio el Menor, en Asia Menor, hoy en día Turquía, y el emperador Trajano. Durante esa época los cristianos no eran buscados, pero sí procesados cuando eran denunciados por otros. Y esa persecución duró desde el año 111 hasta 113. Alarmado por el crecimiento de los cristianos en su provincia, Plinio pidió consejo a Trajano, quien aprobó esta práctica que fue imitada en otras provincias. Cuando eran denunciados, les daban a los cristianos 3 oportunidades de arrepentirse, invocando a los dioses, ofreciendo un sacrificio al emperador y maldiciendo a Cristo. Plinio observó: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. No encontraba nada fuera de lugar o ilegal en su comportamiento, salvo ser obstinados en seguir, creyendo su superstición perversa y extravagante, como escribió. Asimismo, el emperador Adriano continuó esa persecución moderada. Bajo Antonino Pío, quien reinó entre 139 y 161, había mucha persecución local, mas no en todo el imperio romano. Pero luego, bajo Marco Aurelio, 161 a 180, los cristianos fueron perseguidos en Roma, Francia y África, en una forma constante. Marco Aurelio fue un filósofo estoico que tenía prejuicios contra los cristianos. Él estableció un sistema de espías para acumular evidencia en contra de los cristianos. Los persiguió porque los culpaba de los muchos desastres que acontecían en el Imperio Romano durante su reinado. Y la idea era que los desastres eran porque los cristianos habían abandonado a los dioses de Roma. Septimio Severo perseguía a la iglesia especialmente en África de una manera feroz entre 202 y 211 para detener el proselitismo. Decio inició otra persecución relativamente breve entre 249 y 251. Estaban acercándose al 1000º aniversario de la ciudad de Roma y tenían muchos problemas en el imperio. Recordaban los buenos días del pasado y echaban la culpa por los problemas actuales a los cristianos, quienes habían abandonado a los dioses grecorromanos. Valeriano, 253 a 260, abandonó la persecución, pero después la retomó para detener los desastres que acontecían en el imperio. Y luego, entrando en el 4º siglo, Diocleciano,
303 a 305, hizo 4 edictos, mandando que se destruyera toda propiedad eclesiástica, se recogiera toda literatura cristiana, se despidieran todos los oficiales del gobierno que eran cristianos, que los líderes eclesiásticos fueran apresados, que los cristianos perdieran su ciudadanía y que todo el mundo ofreciera sacrificios a los dioses. Hizo todo esto a pesar de que su esposa y su hija eran cristianas. Los cristianos respondieron de distintas formas. Algunos negaron a Cristo. Otros obtuvieron certificados falsos que decían que ellos habían sacrificado a los dioses oficiales. Otros se sometieron al martirio y otros hasta buscaron el martirio. Diocleciano dividió el imperio en Occidente y Oriente, estableciendo un orden de sucesión para evitar guerras civiles, y luego se jubiló voluntariamente. Sin embargo, después de guerras entre aspirantes al trono, justo lo que Diocleciano quería evitar, Constantino ganó el control del Occidente en 313 y después del imperio entero, Occidente y Oriente, en 324. Convencido de que sus victorias fueron resultado de sus oraciones al Dios Supremo, legalizó el cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán, que decretó tolerancia tanto para los cristianos como para los paganos. Él se consideraba cristiano y favorecía el cristianismo, pero mantenía algunas creencias paganas, especialmente su adoración del dios del sol invicto. Cuando declaró santo el séptimo día en el año 321, lo llamó el Día del Sol, en inglés hasta la fecha Sunday, Día del Sol. Utilizó el cristianismo para unificar el imperio. Antes de hablar más de ese edicto y los efectos posteriores, voy a hablar de los resultados de las persecuciones de los siglos II, III y IV. Un resultado fue que la Iglesia fue purificada, porque el precio de ser cristiano durante las persecuciones era muy alto, y no todos estaban dispuestos a pagar ese precio. Otro resultado es que la Iglesia estaba unida. Había disensiones, pero la Iglesia confesaba una creencia más o menos uniforme. Otro resultado es que muchos cristianos tuvieron que huir de sus tierras a otras tierras y llevaban consigo el Evangelio. Así que la Iglesia, igual que en Hechos capítulo 8, creció a partir de las persecuciones y creció hasta incluir por lo menos 10% de los habitantes del imperio, según las estimaciones de algunos historiadores. Otro resultado fue que los apologistas produjeron defensas razonadas del cristianismo. Y un último resultado fue que algunos negaron a Cristo y después buscaron ser restaurados a la Iglesia, y su readmisión produjo mucha controversia en la Iglesia, porque algunos de los más estrictos decían que no debían ser readmitidos porque habían negado a Cristo, mientras otros querían extenderles gracia para que fueran readmitidos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!